Tiene que ver con esto que estamos diciendo. Buscaba un texto que pudiera expresar algo de lo que siento en mi espíritu. En el libro de Primera de Reyes, el momento de la dedicación del templo del Señor, Salomón hace una oración y dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero quiero centrar mi atención en el versículo siguiente, donde dice, empieza el versículo 27 de Primera de Reyes 8, con un pero. Señor, que se cumpla la palabra que le diste a mi padre. Pero, pregunta, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos... ¿Dónde están los cielos? ¿Dónde están los cielos? Pero acá dice, he aquí que los cielos de los cielos. ¿Dónde están los cielos de los cielos? No lo podemos medir. Pero dice, permítame leer de vuelta esto, porque estoy tratando de que empecemos a tener una dimensión del Dios al que le cantamos. A este al que le decimos, Señor, es tuya el honor, tuya la gloria, solamente para ti. Eres rey por la eternidad. Salomón dice algo aquí que me conmovió. Dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí, es lo que está diciendo, estamos enterados, de que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y termina con una pregunta: ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Se da cuenta a quién estamos adorando? ¿Se da cuenta? ¿Nos damos cuenta? Pues yo me quiero incluir en esto. ¿De quién es aquel al que el apóstol Pablo dice que le digamos Abba Padre, Papito? ¿Se da cuenta a quién estamos adorando en esta mañana? Padre, gracias por Jesucristo que nos dio la posibilidad de acceder a ti, Padre. Gracias por el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, a través de la cual podemos recibir la revelación de tu palabra y nos ministra para que nos ubiquemos en nuestra dimensión, en la dimensión del Dios al que adoramos. Guíanos en esta mañana, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. La verdad que yo sé por la palabra que... los niños van con Arturo. ¿Los niños hasta qué edad? Muy bien, pasen, ya saben lo que tienen que pasar, pasen. Ahí van con el pastor Arturo. Pastor de niños. Qué bueno, gracias a los chicos del equipo de alabanza. Yo me sentí guiado en la alabanza y en la adoración. Decía que yo sé por la palabra que nosotros hemos sido llamados por Dios a estudiar, a proclamar, a enseñar la palabra. Pero les quiero confesar que cuando yo leo un texto como el que leímos recién, siento que soy un atrevido al querer hablar de Dios, porque todo me sobrepasa. Es decir, alguna cosa podemos hacer es sencillamente porque Dios nos habilitó. Pero les comento que quiero ser muy cuidadoso en lo que hago y en lo que digo, porque no estoy hablando de cualquiera. Es decir, a mí esto me ubica en un plano de reverencia y respeto que hace que tenga que tener cuidado
de entender la palabra, pero a la vez de tratar de llegar. El apóstol Pablo es muy atrevido y es muy fuerte lo que él nos enseña en algunas cosas que vamos a ver en este día. No quiero seguir hablando en esto porque me empiezan a venir cosas a la mente. Yo tengo un PowerPoint que de tanto en tanto lo reviso, que ubica la Tierra en un plano tan pequeño cuando se la confronta con otros astros que la superan en dimensión enormemente. Y cuando yo veo eso me pregunto, ¿y dónde estoy yo? ¿Qué soy yo? Si cuando uno ve la Tierra en esa dimensión es simplemente un píxel. ¿Dónde estoy yo? Pues desde esa posición querer hablar de Dios es muy atrevido. Y perdonen que les diga esto porque esta mañana, mientras éramos ministrados y ministrábamos al Señor, todas estas cosas venían a mi mente y Dios me trajo ese texto que me ayudó un montón. Y justamente la razón por la que estoy diciendo todo esto es porque yo quiero, en esta mañana, usted lo tiene en el título del boletín, y la verdad que quiero destacar el trabajo que hizo Diego, porque cuando le mandé el título de esta reflexión a Diego, le digo, vamos a ver si sos capaz de ilustrar eso. Si lo ilustras te doy un premio. Y ayer me mandó un mensajito, anda comprando el premio. Y la verdad que la ilustración de la tapa del boletín es extraordinaria. Ayúdenme a orar para ver qué premio le doy. Pues le ofrecí un chupetín y no se conformó. Pero vamos a hablar de Dios, porque son las cosas que vinculan. Dios, la iglesia, la comunidad, y quiero destacar este punto, y las realidades espirituales, porque a veces nos ponemos muy carnales para manejar estas cosas. Empiezo con una ilustración que me pareció importante. Dice, un pastor le pidió a la congregación que oraran juntos para que se cerrara el bar del barrio. Luego de orar por varias semanas, en medio de una tormenta eléctrica, cayó un rayo e incendió el bar. Cuando el dueño del bar, que además de ser ateo estaba enterado de la oración, presentó una demanda contra la iglesia. Él argumentó que la iglesia había orado por ese rayo. Pero el pastor negaba la cosa diciendo, nosotros no esperábamos que pase algo así. Él no puede probar que ese rayo lo ocasionó nuestra oración. Finalmente, el juez que llevaba el caso dijo, no puedo creer lo que escucho. Delante de mí tengo un dueño del bar completamente ateo que sí cree en el poder de la oración y un pastor que no cree que su oración haya hecho esto. La pregunta es, ¿cuándo oras realmente crees que Dios hará un milagro? Tremendo Dios que describe Salomón, ¿cómo no lo va a poder hacer? Esta historia nos servirá simplemente como un disparador para el tema que vamos a trabajar en esta mañana. El mensaje del pastor Eduardo Crema del domingo pasado, yo lo he calificado como un mensaje para el aula. Eduardo no quiere que lo digamos, pero yo lo quiero destacar. Es un mensaje para el aula. ¿Qué quiero decir con esto? No se le puede sacar más provecho a ese mensaje si solamente lo escuchamos un domingo a la mañana y no nos tomamos el tiempo detenidamente para analizar todo lo que allí hay, porque hay un contenido riquísimo, algo inigualable. Y yo creo que, permítanme decirlo, ya Diego dijo esta mañana que eso está subido en internet, usted lo puede encontrar allí y vale la pena volver a escuchar eso. Como yo no lo escuché, pero me mencionaron el mensaje que había tenido Sergio sobre el Salmo 23. Nosotros no podemos perder de vista lo que Dios nos viene hablando. Hermano, una vez más volvemos a decirlo, creo que el domingo pasado o el otro anterior se mencionó acá. Faltar un domingo al culto es perder de vista el trayecto,
el contenido que Dios nos viene dando, porque se están entrelazando de una manera espectacular las cosas. Dios le ha dado a esta iglesia, a esta congregación, una impronta muy fuerte en el tema de la docencia, de la enseñanza. Cuando a uno le imparten algo, la enseñanza, acá hay docentes que lo pueden decir más que yo, la enseñanza tiene resultado en tanto y en cuanto produce cambios en mí. Escuchar simplemente una palabra como la del domingo pasado es como pretender entender de un saque el capítulo 7 del libro de Romanos. Usted se pone frente al capítulo 7 del libro de Romanos y dice, este Pablo estaba loco realmente. No estoy diciendo que Eduardo Crema estaba loco, más o menos va. Pero hay que tener revelación de Dios para poder decir todo lo que está incluido ahí. Así que les quiero pedir que tengan en cuenta esto. Y la verdad es que lo estoy mencionando porque yo quiero tratar de unirme a lo que la iglesia recibió de tal reflexión con el propósito de agregarle valor a lo que Dios está hablando y conscientes de la misión que tenemos que llevar a cabo. Por lo tanto, deseo pensar en el tema propuesto en el título de esta reflexión. En realidad, el sentir que yo tengo, creo que medianamente lo expresa la frase del apóstol Pablo cuando en 1 Corintios 12:1 dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. En realidad, en cualquier versión usted va a encontrar que no quiero que ignoréis acerca de los dones, pero en realidad en el griego la expresión más amplia es los asuntos espirituales. Ese es el sentir. Es notable que este mismo Pablo, y por favor trate de no perdérseme en el camino, este mismo Pablo en la carta que escribe a los cristianos de Éfeso sigue un orden descriptivo de estas realidades espirituales para llevarnos finalmente a la manifestación práctica y terrenal de las cosas que se mueven en los lugares celestiales. Mira, aquí tendríamos que ya hacer un paréntesis para tratar de entender lo que estamos diciendo. Pablo, yo lo digo más adelante ahí en el escrito, Pablo todo el tiempo en esa carta a los Efesios nos hace viajar entre el cielo y la tierra. Tiene una capacidad de verlo del cielo porque Dios se lo reveló, aplicarlo acá a la tierra, nos vuelve a meter hacia arriba y nos lleva en un viaje constante entre el cielo y la tierra, porque el sentir de Pablo en las revelaciones que él recibe, en lo que él llama el misterio escondido por los siglos, pero ahora revelado, lo que Pablo está diciendo, ocurren cosas que fueron diseñadas en los cielos, que se mueven en el espacio, en los lugares celestiales, que las tenemos que bajar a la tierra de una aplicación práctica, porque lo que nosotros vivamos acá en la tierra en función de lo que Dios diseñó, vuelve a elevarse y ministra en los lugares celestiales de manera de abrir los cielos para que la iglesia consume su propósito. La verdad es que la revelación de Efesios, hermanos, yo hace años que estudio esa carta y cada vez le encuentro un contenido más amplio. Pablo hace un trabajo magnífico, nos lleva, nos trae, para que finalmente se consume el propósito de Dios. Usted cuando lee el libro de Efesios no puede leerlo como una historieta. El libro de Efesios es para leerlo y masticarlo paso a paso. Ahí yo hice un bosquejito rapidito de las cosas que se incluyen. Después de una salutación del apóstol Pablo, inmediatamente nos mete en una dimensión espiritual sumamente elevada para el ser humano, porque él dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde están los lugares celestiales? ¿Y se da cuenta que nos mete en una dimensión poco comprensible para nosotros? Pero tenemos que darle valor a eso. Por eso digo que Él nos lleva, nos hace viajar. Porque en tercer lugar, posicionado allí en los lugares celestiales, describe lo que esto implica. Pablo ora pidiendo, escuche, Pablo ora pidiendo al Señor que podamos ver, por favor no se me pierda,
¿Cuál es la supereminente, fíjese el término que usa, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Hasta allí. ¿Cuántos entendieron lo que estamos diciendo? Bien. Quiero decir, no solo comprender, dimensionar. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y escucho otra vez más. Y sentándole a su diestra, ¿dónde? En los lugares celestiales. Otra vez nos vuelve a meter allá. Él pide que los que estamos acá entendamos lo que ocurre allá. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Por qué? Hago un paréntesis y decir, ¿por qué, hermanos? Yo creo que tenemos que entender esto. Porque la secuencia de palabra que Dios nos viene dando como iglesia nos está llevando a comprender un ámbito de ministración que vamos a tener que entender con claridad para que realmente podamos consumar el propósito de Dios a través de la iglesia de Cristo, de la que nosotros somos parte. Por eso es muy importante esto. Oré al Señor y le dije, Señor, ¿qué tengo que decir? Y yo sé que ustedes van a escuchar cosas que ya escucharon de mí, pero es que de alguna manera esta es la impronta que Dios me dio para ayudar al pueblo del Señor a entender estas cosas. La oración de Pablo expresa su anhelo de que la iglesia comprenda las cuestiones espirituales o cuestiones espirituales que son muy profundas y que la iglesia no debe ignorar porque nos ubica en el conocimiento de los recursos que Dios le ha dado a la iglesia y las dimensiones del ministerio de la misma que debe afectar en los lugares espirituales para poder manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Escuche lo que le voy a decir ahora. Pablo nunca pierde de vista las dos puntas de nuestra acción como pueblo de Dios. Por un lado, él menciona los lugares celestiales. Por otro lado, menciona, dentro de la misma carta, cómo se concreta esto aquí. En segundo lugar, en esta carta a los Efesios, Pablo no ve individuos, no le habla a individuos, salvo cuando habla de la salvación, de la reconciliación nuestra con el Señor. Él lo que ve, escúcheme y por favor le voy a pedir que lo repita esto, lo que Pablo ve es el cuerpo de Cristo y toda la revelación que expone tiene que ver con la iglesia en su manifestación corporativa. Veo que nosotros solemos tomar un texto, enseguida lo vamos a mencionar. Tenemos algún problemita y decimos, y no tenemos lucha contra carne y sangre, contra principios. No, por favor, sáquese eso de la cabeza. Usted solo no tiene lucha contra principados. Usted puede tener, y yo, lucha con algún demonio de cuarta, como lo describe bien Dina Santamaría. El diablo quiere ser un león rugiente, pero un gato sin diente, dice ella. Usted no tiene nunca, un cristiano va a tener lucha con principados. Si un cristiano pretende luchar con un principado, tengo una noticia, está perdido. Pero Dios nos cubre. Si Dios nos cubre, en lo que Él ha decidido cubrirnos, cuando nosotros entendemos. Por eso que usted, si yo le pregunto ¿qué es un principado? Por favor no me vaya a decir un demonio. Es un agente de Satanás, pero está en otro nivel jerárquico. ¿Hola? Por eso Pablo no habla del individuo, habla del cuerpo. Diga conmigo cuerpo. Diga conmigo cuerpo. ¿Cuántos esta mañana vinieron al culto y dejaron un ojo en la casa? ¿Cuántos vinieron con los dos ojos? ¿Por qué? Porque usted no puede sacar un ojo y dejarlo.
No puede quedarse, esta mañana me voy con el brazo izquierdo, el derecho no lo llevo. No puede, porque es cuerpo. Entonces, cuando Pablo habla de la iglesia en el libro de Efesios, habla del cuerpo. Esto significa todos los miembros unidos. ¿Hola? ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje del domingo pasado? Es que la historia de gracia que el pastor Crema nos ilustró tan detalladamente el domingo pasado, necesita esa iglesia cuerpo unido. ¿Vamos? Hola, ¿están acá? En segundo lugar, en este punto de lo que Pablo habla, lo que Pablo le pide al Señor, él hace, usted lo tiene ahí, si usted quiere, ahí tiene los textos bíblicos, usted lo puede revisar en su casa, pero hay 14 referencias en el libro de Efesios, esto ustedes ya me han escuchado enseñarlo. Hay 14 referencias en el libro de Efesios, entre los capítulos 1 y 2, que hablan de nuestra posición y nuestra posesión en Cristo. ¿Qué significa posición? ¿Dónde estoy? Ubicado. ¿Dónde estoy? En Cristo. Estando en Cristo, Dios me ha dado posesiones. Me ha dado el Espíritu Santo, me ha dado la revelación, me ha equipado con la palabra, etcétera, etcétera. Tenemos posición y posesión en Cristo. Y en esa descripción, Pablo una vez más nos hace viajar entre el cielo y la tierra. Ustedes tienen todos los textos. Así al pasar rapidito yo le digo, Pablo se dirige a los santos y fieles en Cristo, posición. En Él somos escogidos. Ahí ya tenemos posición y posesión. ¿Dónde? Para estar delante de Él, posición. En Él tenemos redención, posesión. En Él tenemos herencia, posesión, etcétera, etcétera. Mire todos los textos bíblicos y usted se va a dar cuenta que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje del domingo pasado? Para consumar la historia, yo tengo que saber quién soy, dónde estoy y qué tengo. ¿Se da cuenta cómo se enganchan las cosas? En cuarto lugar, ya entrando en el capítulo 2, allí es donde Pablo sí habla algunas cosas que tienen que ver con el tratamiento de Dios en forma individual. Porque ahí en el capítulo 2 expone el estado perdido del hombre, la salvación por gracia por medio de la fe. Pero también allí mismo en el capítulo 2, en quinto lugar, habla de la conexión directa del Cristo con la tierra, hablando de la salvación por gracia y la reconciliación por medio de la cruz, exponiendo el misterio del nuevo hombre constituido en un cuerpo. Vuelvo a decir, hermano, no porque yo me quiera comparar con lo que dio el pastor Eduardo Crema, Dios me libre de eso. Sencillamente digo, estas cosas son para el aula. De manera que nosotros tendremos que buscar la forma de darle mayor comprensión a esto. El Cristo que está sentado a la diestra del Padre, que se acercó a la tierra en la cruz, nos reconcilió con el Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta lo que Pablo está haciendo? En sexto lugar, una vez más, Pablo nos lleva permanentemente en una mirada que va entre el cielo y la tierra, hablando del misterio escondido, pero ahora revelado, que tiene que ver con un cuerpo que integra a todos los que desean venir a Él, para luego mostrar, aquí otra vez nos va a mandar para el cielo, para luego mostrar que ese cuerpo se tiene que meter en los lugares celestiales para dar a conocer, según dice Efesios 3:10, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a principados y potestades en los lugares celestiales. Y a continuación
completa el cuadro refiriéndose a la gloria, el poder y el amor de Dios que exceden a todo conocimiento. Miren, yo llevo fácil 30 años estudiando Efesios. Anualmente estudio Efesios, todos los años, he hecho una miradita. El primer contacto con Efesios fue cuando yo me había convertido, todavía era soltero, vivía en San Juan, y hicimos un congreso y tuvimos el texto como texto lema, Efesios 4 del 1 al 6. No entendíamos una jota, pero era nuestro lema. Y ese libro me cautivó y ustedes saben, yo se lo he contado, hago la referencia para quienes no lo escucharon. Yo un día le dije al Señor, Señor, ¿cuál es el plano de la iglesia que tenemos que edificar? Y el Señor me llevó a Efesios es el plano. Pero tenemos que entender que todo el tiempo Pablo ve la iglesia, no ve individuos, y segundo, lo que pasa en el cielo, que tiene que traerse a la tierra para volver al cielo, ministrar, es un ida y vuelta. En séptimo lugar, los capítulos, esto es bien interesante, porque los capítulos 4, 5 y los primeros versículos del capítulo 6 muestran el ámbito de la concreción de estas realidades espirituales. Porque Pablo va a empezar hablando de la iglesia, de la unidad de la iglesia, que la tenemos que cuidar, va a hablar de los dones que Dios dio a través del Señor Jesucristo, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, con el propósito de equipar a un pueblo, etcétera, etcétera. Pero después se va a meter en lo que hace a la vida personal, hablando de el pecado que tenemos que erradicar de nosotros, capítulo 5, gran parte de eso. Después se va a meter con el tema del matrimonio. ¿Qué tiene que ver las cosas espirituales con el matrimonio? Tiene que ver. Pablo está diciendo, ustedes quieren tener, los pastores de familia aquí saben esto. Tiene que ver. Yo no puedo dejar de entender lo que pasa en el cielo si quiero entender lo que tiene que pasar en el matrimonio. Y tengo que recibir instrucción en el cielo de lo que Dios diseñó acerca del matrimonio. Lo tengo que traer acá. Eso se extiende, según Pablo, ahí a los hijos. Empieza a hablar de los padres, de los hijos, del respeto de unos por los otros, de cómo los hijos deben respetar a los padres tienen que enseñar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, etcétera, etcétera. Dice, acá en este ámbito se consuman las realidades espirituales, porque después se va a meter en lo social, los amos, los esclavos, en los términos de aquella época, también tienen que ver. Si ustedes no se meten a entender que lo que está pasando acá está diseñado en el cielo y para que ande bien tiene que respetar los diseños del cielo, eso es lo que está diciendo Pablo. Después de hablar de todo eso, va a entrar en el capítulo 6, que una vez más nos vuelve a meter en el cielo, en los lugares celestiales. Perdón, ¿usted me puede seguir más o menos? Si me pueden seguir, digan amén. Bueno. Entonces, sirva este primer repaso a modo de un bosquejo rápido para entender lo que vamos a hablar hoy. Porque recién ahora empiezo a predicar. Primer punto, habla de Dios y la comunidad. Cuando Jesús dijo, y además nos mandó proclamar, escúcheme lo que nos mandó proclamar el Señor Jesucristo. Nunca nos dijo el Señor una expresión superior a esta que mencionó al principio. Digan que el reino de los cielos se ha acercado. Para lo cual hay que entender que nosotros estamos hablando de una dimensión en el espíritu que tiene que ver con ese Dios acerca del que Salomón decía, ¿cómo puede ser? Si los cielos de los cielos no te contienen, ¿cómo podemos entender que esta casa lo va a contener? Yo cuando, ¿dónde está Dios? Acá. Gloria a Dios. ¿Cuánto de Dios tengo yo? Todo. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Ahí entramos en el misterio. No me interesan esas respuestas. Misterio. Pablo dice, hubo un misterio escondido por siglos.
Y a mí, que soy el más pequeño de todos, Dios me lo quiso revelar. Entonces las cosas que tenemos que entender también, Dios nos las va a revelar. Pero hay cosas que no necesitamos mucho más para entender porque ya están reveladas. ¿Va bien? El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús dijo, no estaba pensando solo en la salvación, sino en reclutar gente redimida a quienes imprimirle su carácter para formar un pueblo que pueda manifestar el gobierno divino en la tierra. Menuda misión tenemos por delante. Es claro en la Biblia que ese es el interés del Señor. Uno podría usar ejemplos. Yo simplemente mencioné uno. David logró y le dejó preparado el camino a su hijo Salomón, unir a Jerusalén, unir a la ciudad, de tal manera que en Primera de Reyes 4:24 dice que Salomón gobernó en paz. Salomón dominó los reinos al oeste del Éufrates, desde Tifesaj hasta Gaza, y en toda esa región hubo paz. Y ahora voy a entrar en la parte más pesada. Si atacar le resultó pesado, lo que viene ahora necesita una báscula, no una balanza. Quiero hablar un poquitito acerca de los principados y la comunidad. Hablábamos de la necesidad de entender que la iglesia está en una comunidad, en una ciudad, para transformarla. Ahora, ¿cuál es el problema? Como dijimos, la carta a los Efesios, luego de mostrarnos el plano completo de la iglesia, considerando la vida personal del cristiano, la vida matrimonial, la vida familiar, la vida en sociedad, nos vuelve a llevar a una dimensión que no se puede conocer en la carne, sino en el espíritu. Pero que ignorarla, es decir, si nos permitimos ignorar toda esta realidad, termina por hacernos totalmente vulnerables e ineficientes. De allí que a la iglesia le cueste tanto concretar los planes de Dios en una ciudad. Por esto quiero tocar este tema. Porque nos cuesta. Mire, escuche. Pero le voy a contar algo. Año 1985. 1 de marzo. En realidad, 1 de marzo salimos de Tres Arroyos con mi familia. Llegamos el 2 de marzo del año 85 acá. Llegamos, nos instalamos a los pocos días. Los hermanos de la iglesia me dijeron, pastor, lo hemos inscripto para que vaya y tome un curso de evangelismo explosivo. Acabamos de cambiar el auto, compramos una Coupé Dodge con caja automática, qué sé yo, llegamos a Bahía Blanca, nos dejó a pata. Tomamos un tren para llegar a Buenos Aires y Panchito Seguel se fue con unos hermanos, le trajeron el auto, lo arreglaron, qué sé yo, cuando volvimos ya estaba arreglado. ¿Pero por qué menciono eso? Porque yo escuché evangelismo explosivo, me presentaron un plan y yo dije, en un momento que me pidieron que diera un testimonio de cómo había entendido eso, dije, yo ahora llego a Cipolletti y rompo el templo, porque no me va a entrar la gente que voy a ganar. Y empecé a hablar de que yo estaba embarazado de una iglesia de 500 miembros en aquel entonces. La verdad que yo no sé si he abortado, si era un embarazo de esos, ¿cómo se llaman? Uno de esos embarazos que uno sabe que a veces dice, ¿qué había ahí adentro? No sé, algo raro había, pero... Y se me pasaron los años. Y dije, ¿qué pasó? Y no le estoy echando la culpa a nadie. Me estoy culpando a mí mismo de no haber entendido. Y hago responsable a todos los pastores de las iglesias de la ciudad de no haber entendido, porque yo me reúno con las hermanas que están en intercesión, Juanita, Isabel, y las hermanas de otras congregaciones, y me dicen, oramos y no sirve para nada, la ciudad está cada vez peor. Entonces, el otro día le dije, no, hermana, ¿saben qué pasa? Que esto no es solamente orar. El orar tiene que ir acompañado de acciones concretas.
Las acciones concretas tienen que ver con entender a qué pertenecemos, quién nos ha mandado y cuál es la forma de concreción de los planes de Dios. Si no, nos vamos a matar entre nosotros, nos vamos a gastar las rodillas, los que se arrodillan para orar. Vamos a quedar flaquitos de tanto ayunar y no va a pasar nada. Por eso Pablo dice, ahora sí me meto en el capítulo 6. Pablo dice, desde el versículo 10 hasta el 20 de Efesios 6, por lo demás, hermanos, es decir, ya habló de la unidad de la iglesia, de los pecados personales que tenemos que confesarlos y arrepentirnos delante de Dios. Habló del matrimonio, de los hijos, de los padres, de todo eso. Habló de la sociedad y habló de todo eso. Después de hablar de todo eso dice, por lo demás, es decir, acerca de cómo vamos a cubrirnos de todo eso. Por lo demás, hermanos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Para poder mantenernos firmes frente a las acechanzas del diablo, Pablo está diciendo, es necesario vestirnos de la armadura de Dios. ¿Quiénes se tienen que vestir? ¿A quiénes le está hablando Pablo? Pues sigo leyendo. Por favor, escúcheme esto, ahora no se me pierdan porque acá hay algo clave. Este vestirnos de toda la armadura de Dios, Pablo no lo está proponiendo para cristianos de manera individual. Pablo está diciendo, la iglesia es un cuerpo. Efesios 4:13 dice que nosotros tenemos que crecer hasta llegar a ser un varón perfecto. Que ser un varón perfecto es la iglesia como si fuera una persona, un hombre, permítanme usar el término. Entonces, cuando Pablo dice que nos tenemos que vestir toda la armadura de Dios, no dice que lo tiene que hacer cada cristiano en particular. Cada cristiano unido en el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo nos tenemos que vestir la armadura de Dios. Porque los principados no atacan individuos, los principados atacan la iglesia. Y ya le voy a explicar cuál ha sido una de las estrategias más eficientes que los principados y potestades tuvieron contra la iglesia. Ahora se lo voy a mencionar. Pero déjenme seguir leyendo. La batalla que libramos, diga conmigo, libramos, los docentes que están acá, ¿esto es singular o plural? ¿Ah? ¿Qué es? Todos hablan en lengua ahora. Dice, libramos como iglesia. Diga conmigo, como iglesia. Diga conmigo, como cuerpo. No de manera individual. Dice, la batalla que libramos no es contra carne y hueso, sino, estoy leyendo otra versión, la que usted tiene, no es, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas del mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos metió otra vez Pablo arriba. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Bueno, ustedes conocen el resto del texto, no me voy a meter ahí para ahorrar un poquito de tiempo. Aquí es donde Pablo nos lleva a tomar conciencia de lo que enfrentamos como cuerpo, no como individuos. Diga conmigo, no como individuos. ¿Por qué no hablan? ¿Ya están dormidos? Diga conmigo, como cuerpo, no como individuos. Nosotros, dice Pablo, tomamos conciencia de lo que enfrentamos como cuerpo, no como individuos, a principados y potestades, por lo que debemos entender quiénes son estos. Enseguida quiero hablar un poquito de eso. Por favor, téngame paciencia
un tiempito más porque me parece que nos tenemos que llevar una buena enseñanza hoy de aquí. Debemos entender quiénes son, qué hacen y cuál es la estrategia de nuestra lucha para enfrentarlos de modo que no sean un obstáculo para que precisamente logremos establecer y manifestar el reino de Dios. La palabra principado, en el griego la palabra argé, juntamente con la palabra potestad, en el griego la palabra exousia, hacen referencia a huestes, hablando de cantidad, de personajes espirituales que están como jefes y magistrados sobre una jurisdicción con competencia para gobernar. ¿Vieron lo que dicen los políticos acá? Usted quiere sacarnos a nosotros cuando decían echen, que se vayan todos, dicen voten. Es la única forma que tienen ustedes de sacarnos, votando. ¿Está bien? A los principados y potestades no se los echa a los gritos en el nombre de Jesús. Hay que presentarles una estrategia que los desanime. A esto se le debe sumar la palabra maldad, en el griego la palabra ponería, cuyo significado es depravación, malicia, perversidad. Vamos a traducir todo esto. Acá solamente hay dos, algunos le llaman entidades, dos personajes espirituales que se mencionan, pero que son muchos. Lo que Pablo está diciendo, hay principados y hay potestades. Los principados son, ¿sabe qué interesante? Sígame un cachito en esto. La palabra argé, que aquí se traduce como principado, es la misma palabra que se usa en el Evangelio de Juan 1:1, cuando dice la palabra, en el principio era el verbo. La palabra principio ahí y la palabra principado es la misma palabra argé. La palabra argé habla del que va delante, del que gobierna. Así que cuando nosotros hablamos de un principado, usted tiene que saber que estamos hablando de alguien que gobierna. Y cuando hablamos de potestad, estamos hablando de alguien que tiene poder para consumar lo que el gobernador dice. Y lo que Pablo está diciendo, estos principados y potestades son las huestes, hablando de cantidad, son las huestes de maldad, que son perversos, malignos, etcétera, etcétera, contra los que tenemos lucha. Cuando usted habla de un gobernador de las regiones celestes, usted se puede gañitar, y yo también, gritando en el nombre de Jesús, te vas. Pero le quiero decir que la estrategia más eficiente que los principados y potestades han tenido para que el propósito de Dios no se cumpla en esta tierra ha sido la de fragmentar el cuerpo de Cristo, dividir la iglesia. Por eso, mientras la iglesia no entienda la unidad y se una de manera práctica, porque no es una, sí, yo me saludo con el pastor Guerrero, con el pastor Bo, con el pastor Freddy, somos amigos, eso no es unir, eso es amistad. Unir es que nos respetemos y entendamos que lo que los otros tienen me hace falta a mí y lo que yo tengo es para ellos también. Entonces, cuando seamos un cuerpo, hermano, no hay que gritarle a los principados. El día que los principados vean en la ciudad de Cipolletti y la iglesia unida, dicen, estos tipos se avivaron, no tenemos nada más para hacer, nos vamos de arriba de esta ciudad y los dejamos que hagan lo que tienen que hacer. Y ahí vamos a ver el cumplimiento de la historia de gracia de la que nos hablaba el pastor Eduardo Crema la semana pasada. Por eso usted tiene que vincular las cosas. Me queda un poquito, por favor. Lo que Pablo está diciendo es que la lucha de la iglesia como cuerpo en contra de las compañías de principados y potestades, que son los que gobiernan el mundo de las tinieblas instalado, afectando precisamente donde la iglesia tiene que ir a cumplir su propósito. A estos principados no se los echa con gritos desaforados en el nombre de Jesús.
Estos son estrategas del mal que se instalan sobre los pueblos, ciudades y naciones, apropiándose de los aires sobre los lugares y gobernando con planes de maldad y perversidad, concretando los planes del diablo que son hurtar, matar y destruir. Es decir, tienen estrategias de destrucción y están equipados y unidos para lograr los objetivos de Satanás. Estos principados conocen la fuerza y el poder que tiene una iglesia unida. Por eso, uno de sus objetivos más fuertes es lograr la fragmentación de la iglesia, cosa que en gran medida han logrado. De allí que Jesús, en su oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan, ora al Padre diciendo: te pido que ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa. Digan conmigo, una sola cosa. Que sean una sola cosa. Así como tú y yo somos una sola cosa. Ellos, yo en ellos, tú en mí. Escuche lo que dice ahora la versión Dios habla hoy. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno. Diga conmigo, uno. ¿Cuántos saben cuánto es uno? Uno. Pero nosotros a veces sumamos distinto y decimos, uno son 3, 10, 25. Por lo menos eso es lo que mostramos en la práctica. Uno. Y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me has amado a mí. Por otro lado, Pablo, precisamente previo a describir la realidad espiritual en que la iglesia debe ministrar, la exhorta con estas palabras. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios 4. Ahora estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Sean siempre humildes y amables. Humildes y amables. Digan conmigo, humildes y amables. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y aquí va a decir, hagan todo lo posible por mantenerse unidos y enlazados mediante la paz. En consecuencia, estoy más cerca del final, podemos afirmar que la estrategia más poderosa que la iglesia, que le ha sido revelada a la iglesia para echar de sobre una ciudad y sobre una nación a los principados y potestades es su unidad. Para ello, Pablo indica que la iglesia debe ponerse toda la armadura de Dios. Pablo está viendo a la iglesia como un hombre que debe vestirse la armadura de Dios, y él la va a describir con toda precisión. Esta visión y esta actitud rompen nuestro individualismo y esa tendencia a movernos solos que tenemos sin entender el valor de la unidad y la interdependencia. En conclusión, tenemos que aprender dos cosas. Número uno, que la guerra espiritual es más que gritos en el nombre de Jesús. La guerra es estratégica, es de diseño. Digamos pues que la estrategia infalible revelada por Dios para anular la acción de los principados y potestades es la de una iglesia unida, expresándose como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, y manifestando el reino de Dios. La armadura de Dios, en segundo lugar, es para el cuerpo, para protegerlo de las divisiones y conflictos que la enferman y debilitan frente a tamaña lucha. Me queda el último punto. La iglesia, por lo tanto, y la comunidad. Dios nos ha puesto en una ciudad a la que debemos afectar. Cipolletti está lleno de congregaciones evangélicas. Usted podrá decir, pastor, pero este mensaje no es solo para nosotros, para todos los cristianos. Sí, pero ayúdeme a transmitirlo, por favor. Si usted no se convence de esto, si no nos convencemos nosotros que estamos acá de esto, que por la misericordia de Dios hemos tenido un poquitito de revelación para verlo, si nosotros no lo entendemos es muy difícil que podamos compartir con otros.
Dios nos ha puesto en una ciudad a la que debemos afectar. Cipolletti está llena de congregaciones evangélicas con las que deberemos trabajar, uniendo esfuerzos y valorando la importancia y dones que cada uno ha recibido. Esto no es opcional, es necesario, es la voluntad de Dios y es el diseño divino. En los últimos años hemos afirmado nuestra identidad congregacional, trabajando la visión que Dios nos ha dado, de modo que conocemos bien quiénes somos, qué dones sobresalen en nosotros y cuál es la parte que nos toca hacer. Depende de los cristianos que esta ciudad sea transformada. No depende ni del intendente ni de nadie más. La unidad no es una opción. Diga conmigo, la unidad no es una opción. Por favor, repitámoslo fuerte, que los principados se den cuenta que nos estamos desayunando. La unidad no es una opción. Recientemente un pastor me dijo: yo quiero la unidad de la iglesia, pero no a cualquier precio. No lo entiendo, porque frente a tal declaración lo que encuentro es que Pablo nos recuerda que hay un solo cuerpo. Estoy leyendo Efesios capítulo 4, estoy leyendo de la versión popular. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Diga conmigo, un cuerpo. Diga conmigo, por favor, así. Esto significa que hay una sola iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una. ¿Cuál es? Acércate a la vida. No. La iglesia de Cristo. Un día un pastor me dijo: esta es mi iglesia y mientras yo esté aquí se hace lo que yo digo. Y yo le dije: en cierto, es verdad. Ahora me di cuenta, es tu iglesia, no es la iglesia de Cristo. Se me enojó, te no sabes. ¿Qué me querés decir? Y es que la Biblia no dice la iglesia del pastor Penisoto. Una, diga conmigo, una. Voy a llegar a mi casa y mi esposa va a decir: ese mensaje ya lo predicaste 20 veces, va a empachar los hermanos. Me importa un rábano que se empache. Si usted lo entiende por empacho, gloria a Dios. Una iglesia, un cuerpo y un espíritu, tal como ustedes fueron llamados en una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y encima Pablo agrega: hay un solo Señor. No me voy a poner a decir, aunque tengo ganas de decirlo. En toda la iglesia hablamos, todas las congregaciones hablamos del mismo Señor, de la misma fe, con diferencias de práctica, de forma, etcétera, etcétera. Un Señor, una fe, un bautismo, no importa si es por inmersión o no, uno. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don. Tengo tanto para decir ahí, pero me voy a ir porque ya algunos se están durmiendo. Es decir, la unidad no es algo que tenemos que lograr, sino algo que tenemos que respetar, mantener y cuidar. No es algo que tenemos que lograr. La unidad lo logró el Señor Jesucristo. Uno solo murió, uno solo redimió, un solo Dios lo planeó, un solo bautismo, una sola fe. La unidad no hay que lograrla, hay que respetarla, mantenerla y cuidarla. Los cristianos no podemos ponerle condiciones a la unidad, como esto, no a cualquier precio. No le podemos poner condiciones a la unidad. Lo que sí tenemos que hacer es corregir las conductas, porque es verdad que a veces no te dan ganas de caminar con otro tipo que hace cualquier cosa. Eso no se resuelve poniéndole condiciones y precio a la unidad. No, el precio ya lo pagó el Señor Jesucristo. Las condiciones están puestas desde el cielo. Lo que tenemos que hacer es andar correctamente y respetarnos. La unidad no se logra, se respeta, se mantiene y se cuida. Los cristianos no podemos ponerle condiciones a la unidad. Lo que tenemos que hacer es eliminar todo lo que la destruye, como decíamos previamente, eliminar el individualismo, los personalismos, los caudillismos, y tenía ganas de seguir poniendo calificativos, pero usted ya los conoce. Cuando la iglesia se expresa en la unidad dentro de una ciudad, el ambiente de la misma cambia. ¿Y cómo cambió? Y porque la iglesia se unió. ¿Tan simple? Sí. ¿Sabe por qué?
Porque los principados y potestades, cuando la iglesia se une o vive la unidad, manifiesta la unidad, saben que con ese escenario planteado por el pueblo de Dios como una expresión viva del cuerpo de Cristo, no les queda espacio para lograr sus planes destructivos, y a la iglesia se le facilita la evangelización y el discipulado. Por eso, finalizo, yo puse ahí en el final del boletín que debemos orar al Señor que siempre nos revele el cuadro completo que incluye a Dios, la iglesia, la comunidad y estas realidades espirituales de las que estamos hablando. Amén. Una sugerencia final, porque con esto termino. Yo, hermanos, no quiero que usted vea este mensaje aislado del resto de las cosas que Dios nos ha hablado. No sé si no lo voy a proponer. Es cierto que ahora tenemos muchos medios, en YouTube podemos ver todo lo que predicamos, lo que Dios nos habla, en el boletín usted lo tiene. Yo me preguntaría, ¿cuántos tienen guardados los boletines de los domingos anteriores? Gloria a Dios por lo que lo hacen. Pero que no sea para guardar papeles en el medio. No sé, tengo una idea en mente, capaz que es una locura, pero estoy pensando si no será bueno. Un año lo hicimos. Un año hicimos un librito con los mensajes de todo el año. No sé si no tendremos que hacer algo así para que lo tenga, pero no para decir, mirá, el trofeo que me dieron, no. Ahora, creo que a la vez de todo lo que está haciendo con nosotros, nos está entrenando en la lectura. Ahora vamos a tener que leer la Biblia de manera cronológica durante muchos meses. Vamos a tener que leer, nos estamos ejercitando en la lectura. Va a ser bueno que a la vez usted repase todo lo, y yo también, por supuesto, todo lo que Dios nos ha venido hablando. Es muy rico, es de fundamento lo que Dios nos está hablando. Así que yo no quiero que usted vea este mensaje aislado, pero sí le sugiero que, como con los otros mensajes, usted se tome el tiempo para reconsiderar todo lo que estamos diciendo acá, porque no se entiende en un día. No se entiende en un día. Llevo 30 años estudiando el libro de Efesios y cada vez le encuentro un poquitito más de lo que está revelado ahí. La verdad que este Pablo tenía una conexión con Dios que le permitía ver. Pablo lo vio. Y la invitación es a que nosotros lo veamos. ¿Me está entendiendo? ¿Sabes cómo me gustaría sentarme en un aula discutiendo, reflexionando? Yo sé que con los primeros que lo tengo que hacer es con los pastores. Sentarme en un aula, estudiar estas cosas. Ahora la semana que viene nos juntamos con el pastor Eduardo Creme, con el pastor Gasparini, con Sergio. Vamos a hablar de la Escuela de Formación Ministerial. Yo no sé si nos voy a proponer que estudiemos estas cosas. No, pero tenemos, no sé, permítame, acompáñeme orando para que Dios nos guíe qué tenemos que hacer. Amén, hermano. Así que usted tiene que conectar Dios, la iglesia, la comunidad y las realidades espirituales. Puse la comunidad para no poner la ciudad, porque en realidad esto es para la ciudad, para la provincia, para la nación, para el mundo. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. La verdad que no sé ni cómo orar, pues tanto lo que le tenemos que pedir al Señor. Pero yo le quiero decir al Señor: Padre, yo te quiero rogar que nos ayudes a ser diligentes y no perezosos en la consideración de todo lo que tú nos estás hablando. Señor del cielo y de la tierra, ahora nos vas a meter a estudiar de nuevo la Biblia para entenderla de manera más clara y más precisa. Además de todo lo que nos venís hablando. Por eso yo te ruego, Señor, que nos toques, ya no con unción, la unción la tenemos,
Danos un toque de seriedad y de responsabilidad, Padre, para que finalmente podamos disfrutar de concretar los planes que tú nos has encomendado. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre, y te adoramos. Señor, como lo cantábamos al principio, recibe toda la gloria, todo el honor, porque tú reinas por la eternidad. Y así como cuando lo cantamos, como repitiendo lo mismo, yo quiero proponer que tú recibas como expresión de nuestra adoración este aplauso que te damos como pueblo de Dios. Amén.